sabe la hora, el día anhelado se vela. Muy buenos días, mis queridos radioyentes. Bienvenidos nuevamente a este su programa, La Voz del Evangelio Eterno. Como siempre, yo soy su pastor y amigo, Rafael Pérez, quien les invita de inmediato a que tengamos unas palabras de oración. Oremos. Amante Padre que moras en los cielos y en el corazón de tus hijos, en esta hora imploramos tu presencia. Te suplicamos que nos asista al presentar tu palabra. Ayúdanos, oh Padre, para que a través de estas verdades que tú tienes para esta hora, podamos ser santificados y preparados para vivir contigo para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El teléfono a llamar es el 1-800-769-2150. Recuérdelo usted, es una llamada gratuita al 1-800-769-2150. Para las personas que desean escribirnos, pueden tomar un sobre y colocar en él de esta manera: El Evangelio Eterno, apartado postal 15138, West Palm Beach, y pueden abreviarlo colocando una W, PB, Florida 33416. También tenemos una página electrónica. ¿Cuál es? Claro que sí, se llama elevangelioeterno.org. Todo junto. Todo junto. elevangelioeterno.org. Ahí pueden bajar informaciones, literaturas, hacer pedidos, etcétera, etcétera, etcétera. También para nuestros hermanos de la fe adventista, le estamos ofreciendo completamente gratis, ¿qué cosa? El Heraldo del Evangelio Muy bien. Eterno. Ahora, a los hermanos de la fe adventista que llamen y pueden solicitar por cajas y envolverse en este trabajo misionero. ¿Okay? Claro, cuando decimos solicitar por cajas tenemos que hacer una aclaración, ¿verdad? O sea, llámenos porque tenemos una sugerencia de donación. No vaya a ser que entiendan mal el concepto, ¿verdad? Y para los que no son de la fe adventista, tenemos entonces La Crisis Mundial Predicha, un libro muy bonito, muy llamativo su título, para que las personas puedan enterarse de los acontecimientos que están por envolvernos a esta tierra. Y que están a punto, sí, como usted dice, de ocurrir los últimos acontecimientos proféticos que Dios tenía para esta hora. Gracias, mi hermana Miriam. Le voy a llamar en unos instantes porque aquí tenemos el estudio lleno hoy prácticamente con varios hermanos muy bonitos, y yo quiero ahora darle la bienvenida a una querida pareja, a mi hermana María, mi hermano José, que están aquí. Yo sé que ustedes, nuestros amigos Radio Escucha, estarán pensando, ¿quiénes serán estos hermanos, estos amigos que el pastor Pérez va a introducir hoy? Bueno, estamos contentos, mi hermana María Puga y mi hermano José Puga, de tenerlos aquí en nuestros estudios de La Voz del Evangelio Eterno. Yo quisiera, así que bienvenido aquí. Gracias. Okay. Muchas gracias. Gracias, pastor. De igual manera. Podríamos tomar todo este programa, porque lo que el Señor ha hecho con ustedes es algo maravilloso. Es solamente un milagro de Dios. La mano del Señor trabajando. Podemos ver que algo así, lo que ha sucedido en la vida de ustedes, puede ocurrir. ¿Por qué digo esto? Sé que ustedes vienen desde el Perú. Personas muy hermosas, con largas experiencias, tanto en diferentes religiones, y venir aquí a los Estados Unidos, a un país desconocido para ustedes, y encontrarse con este mensaje, con esta verdad tan solemne. Yo sé que es algo maravilloso. Yo le voy a preguntar, siendo que usted es la dama, mi hermana María, cuéntenos un poquito primero, y después le voy a preguntar a su esposo que nos diga la historia, cómo fue que se pusieron en contacto con este ministerio, con esta iglesia del Evangelio Eterno. Yo sé que usted es, como la mayor parte de las mujeres latinas, viene de un trasfondo religioso. ¿De qué tipo? De tipo católico, ¿no? Hasta los huesos, me decía usted. Yo sí, fui católica hasta los huesos. Sé que trabajó en administración de universidades,
en su país? ¿Estuvo en alguna organización de la Iglesia Católica que usted perteneció? Bueno, en mi afán de búsqueda de la verdad y de Dios, estuve incluso en el seminario de teología de Perú. Yo decía, ¿no? Si los sacerdotes saben tal vez algo más que yo necesito saber porque no encuentro esa plenitud en mi religión, no encuentro nada. Y buscaba a Dios, y entonces dije, a ver, voy a ver en el seminario qué le enseñan a los sacerdotes para ver si por ahí encuentro más realidad de Dios. Muy bien, este servidor, como usted sabe, también estuvo asistiendo a un seminario en mi época de mi juventud, ¿no? Pero fíjese que el Señor es maravilloso. Y después voy a volver de nuevo a usted. Sí. Ok, porque sé que esa historia es linda, es hermosa. Y nosotros queremos alabar el nombre de Dios en esta mañana aquí, o en esta tarde, o en esta noche. Depende en qué emisora se estará presentando este programa y en qué país, ¿verdad? Aquí a mi hermano, que dicho sea de paso, allá en el Perú, como usted sabe, he visitado al país de ustedes unas 2 veces y he tenido la oportunidad de ver a hermanos, amigos que también han venido a esta fe, escuchando el programa La Voz del Evangelio Eterno en más de una de las emisoras que también se están transmitiendo allá en Centro y Suramérica. Alabado el nombre de Dios. Mi hermano José. Dígame, pastor. Yo sé que usted también tendría mucho que hablar, mucho que decir en cuanto a esta nueva experiencia. Usted también, tengo entendido, que como un buen caballero hispano, también sin duda perteneció a la Iglesia Popular toda su vida capaz, pero sé que usted me ha dicho que había cierta inquietud tanto en usted como en su esposa María de buscar una verdad, la verdad tal como estaba en Jesús. Y en esa búsqueda, no solamente yendo a seminarios, yendo a institutos, ustedes estuvieron buscando, asistiendo a iglesias evangélicas. Y yo quisiera que específicamente, porque usted iba un domingo en la mañana, iba manejando su carro con su esposa María hacia una iglesia, de una de esas iglesias, no vamos a decir el nombre, evangélicas, así es, guardadoras del domingo, y de repente, ¿qué fue lo que pasó con ustedes yendo hacia la iglesia un domingo de mañana? Lo que puedo ver, amado pastor, es de que la misericordia del Señor, que conociendo nuestros corazones, que lo buscábamos, y ver que, bueno, no había mucha diferencia de las iglesias evangélicas de Perú con la iglesia que nosotros asistíamos. Un día me sorprendí que era una iglesia tan grande, tan inmensa, y la verdad me hizo recordar como quien entra a una casa comercial, ¿ya? Que no se conocían entre hermanos, una indiferencia tremenda. Y bueno, sabemos que no hay iglesia perfecta, y bueno, me quedé ahí creo que 3 domingos, y así en ese plan, hermano, y la verdad es que veo con tristeza, ¿no?, que no había una realidad en mi vida como en la vida de mi esposa, y era triste, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿no?, el ser humano no puede ser igual que un animal, ¿no?, que nace, crece y se reproduce, ¿no? Entonces veía eso me comparaba con mi misma vida, ¿no? Una planta es igual, ¿no? Crece, da frutos y después muere la planta. Claro. Y mi vida era algo parecida, ¿no? Y bueno, pensé que todo era así, ¿no? Pero le doy gracias al Señor que un día, un domingo, yéndonos a la iglesia, el Señor, que conocía nuestros corazones, sabía que lo estaban buscando. Entonces prendo la radio y justamente escuchamos a usted, pastor. La voz del Evangelio Eterno. La voz del Evangelio Eterno. La voz del Evangelio Eterno, y sobre todo se hablaba de la importancia de guardar el sábado, el día santo del Señor. Y fue algo tan precioso, hermano, que la verdad, ya, que tocó nuestros corazones. Amén. Tocó nuestros corazones, y de inmediato María, mi esposa, tomó nota del teléfono, claro, ¿ya? Y comenzó a hacer la relación en esa época con la hermana María. Claro, ¿ya? claro. Entonces fue maravilloso, y ahora que estamos
en la iglesia, amado pastor, veo que la misericordia del Señor. Bueno, amén. Ahora, mientras el que usted, en ese tiempo en que ustedes escuchan el programa por primera vez, estaban aquí ya, obviamente en Estados Unidos, asistiendo a una de esas iglesias evangélicas que yo le llamo domingueras. Entonces, ustedes obviamente llaman a la oficina, piden, se le proveyó literatura, le dimos visitas. Amén. Y mi hermana María, ¿cómo usted se sintió? Porque yo me acuerdo, aunque tengo que viajar casi constantemente, pero uno de mis estadías acá en la iglesia, lo conozco a usted por primera vez. ¿Cómo usted se sintió cuando vino, digamos, el primer sábado a adorar a nuestro Dios en el día específico que ya usted había descubierto? Amén. Porque usted es un estudiante de la Biblia, yo lo sé, igual que su esposo José. Estaban escudriñando, estuvieron confirmando si todo lo que estábamos predicando era de verdad. Amén. Y ustedes han escuchado en mis labios ofrecer $1,000 a alguien que encuentre un solo versículo que sea de la Reina Valera, que diga que la santidad del sábado ha sido transferida al domingo, ¿verdad? Eso lo hemos estado ofreciendo por tiempos, ¿no? Tanto en inglés como en español. Ahora, mi hermana María, ¿cómo fue esa experiencia suya? ¿Cómo se sintió el primer día que usted dijo con su esposo, venir y yo quiero ser como Jesús, yo quiero ser como los discípulos que venían y se reunían en el día del Señor? O sea, que el cuarto mandamiento señala el que ha venido desde el Edén, ¿verdad? Amén. ¿Cómo fue su experiencia ese primer sábado en la iglesia? Mire, hermano, desde que escuchamos por la radio sobre el sábado fue como una explosión en nuestro ser, en nuestro corazón. Porque si bien es cierto, habíamos mirado y remirado los mandamientos de Dios y los habíamos visto, el sábado era como algo que, bueno, era la corriente evangélica y la corriente de otras ideas que nos iba llevando a lo del domingo. Pero cuando oímos la palabra que el Señor sacó por la boca suya, fue un impacto tremendo para mi vida, y ahí fue que yo fui a buscar, porque ya el Señor había tenido la misericordia de irnos llevando a este camino, a través incluso de un inquilino de una casa allá en Perú que era de la fe adventista, pero que eso ya fue como digamos el primer toque. Luego, cuando escuché la palabra, me puse realmente emocionada y dije, voy allá. Y pedí la dirección, y cuando llegué, hermano, verdaderamente fui impactada, porque verdaderamente la reverencia, el espíritu que yo sentí en aquel sábado, la cobertura del Espíritu de Dios sobre nosotros en ese sábado, me hizo tener la experiencia más grande de mi vida. Amén. Mi hermano José, casi la misma pregunta le voy a hacer. Usted es un hombre de grandes experiencias. De hecho, yo sé que estuvo envuelto en negocios allá en el Perú, tanto como su esposa. Ustedes son personas que han tratado mucho tipo de gente. ¿Cómo se sintió usted dentro de la hermandad de nuestra iglesia cuando vino? Yo ni me acuerdo, tengo miedo hasta de preguntarle si yo estaba allí ese sábado. No, porque estoy casi constantemente viajando. Pero sí quiero estar seguro, porque hay muchas personas que están escuchando este programa y estarán pensando, bueno, a mí me gustaría conocer a esta iglesia, conocer al pastor Pérez, estar allí, pero a veces tienen miedo. ¿Por qué? Porque en mis reuniones hay personas que le han presentado un concepto tan y tan pervertido de que somos divisionistas, de que predicamos un mensaje de odio, de que no queremos la unidad cristiana, etcétera, etcétera. O sea, el diablo se ha empeñado en tergiversar el carácter de la iglesia, la pureza de la iglesia. Nosotros tenemos, sí, un deber que cumplir, y el deber nuestro es presentar la verdad, aunque
traiga división, como le pasó a Jesús. Yo he tenido experiencia, casi constantemente me pasa, personas que escuchan estos programas tanto en español como en inglés. Como ustedes lo saben, lo estamos presentando a través de toda la nación norteamericana, en unas 40 emisoras desde la Florida hasta California, para la gloria de Dios. Y hay personas que vienen y me dicen, vine porque había escuchado tanto de usted, y lo que he escuchado es que usted es un divisionista, que ustedes no tienen amor. ¿Qué vio usted, mi hermano José, en la iglesia? Si hay algo que nos distingue, yo creo, para la gloria de Dios, yo creo que es la unidad, ¿no es así? Así es, hermano amado. Antes de llegar a la iglesia, recuerda, yo le hice una llamada, ¿ya? Que no iba a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque primero quería tener un encuentro con mi Dios. Amén. ¿Ya? Me postré de rodillas cuando mi esposa fue a la iglesia, buscando su dirección, sin dudar, ¿no?, que esta es la iglesia del Señor, su verdadera iglesia. Amén. Pero yo quería hacer una limpieza, bueno, clamaré a mi Padre que me haga ver su luz, que me haga ver lo que es Él, ¿no? Amén. Y le doy gracias, pastor, y soy un hombre que lo admiro por esa valentía suya, que en estos últimos tiempos, ¿ya?, no hay otra iglesia que se atreva, ni otro pastor que se atreva a decir las verdades como usted lo dice. Y eso nos hace, ¿sabe cosa? Ver, ¿ya?, esa valentía que no es suya, sino es la del Señor, es usted, el Señor hablando a través de su vida, ¿no? Entonces eso nos hace ver en dónde estamos, ¿no? Amén. Y le doy gracias al Señor porque la verdad, ¿no?, que la preocupación de la iglesia no es únicamente lo espiritual, ¿ya?, sino también el alimento que yo estaba acostumbrado a comer, oiga usted, disculpe, hermano. No, está bien, háblelo. Es decir, abiertamente hable. Abiertamente, sí. Comer como un cerdo. Y a usted, por la gloria de Dios, para la gloria de Dios, ahora hemos aprendido amén, a comer como seres humanos, ¿no? Amén, ¡qué bueno! Amén. Sí. Es más, pastor, imagínese, ¿no? Comer, pues, yo me comía 1,5 kilos, 2 kilos de carne de cerdo, hermano, en mi desayuno. Iba a morir pronto. Y 3 tazas o 4 tazas de café. Ay. Y estaba su estómago estaba haciendo un cementerio de cadáveres de animales. En una época me comí, hermano, 24 huevos. Ay. Bueno, entonces mi hermana María, qué lindo, qué es hermoso saber que el Señor, el verdadero evangelio, se preocupa. Amén. ¿Hasta de qué, mi hermana María? De cuerpo, alma y espíritu, en el sentido de que el ser integral tiene que ser restaurado, restituido, sacado de las viejas costumbres que son las que nos llevan a la muerte, tal vez más tempranamente de lo que Dios quisiera. Y no podemos olvidar, mientras mi hermano José hablaba, me viene a la mente lo que dice el apóstol Pablo: si pues coméis o bebéis o haced cualquier otra cosa, que sea todo para la honra y la gloria de Dios. Hay una diferencia entonces entre uno comer para glorificar su apetito pervertido y uno comer para glorificar a Dios. ¿Cierto? Bueno, podríamos pasar aquí toda la hora, pero tengo a otra persona más que tiene una experiencia similar a la de ustedes. Y como ustedes saben, está aquí en el estudio. Y queríamos también compartir con él, presentarlo aquí en esta nuestra querida radio audiencia. Y una última, veo que mi hermano se está buscando algún versículo ahí. Sí, quería dejar un versículo para nuestros amigos de escucha antes de irse. Sí, amado, porque yo voy a llamar a este otro hermano que vuelvo a repetir, tiene una experiencia similar a la de ustedes. Y para la gloria de Dios, este hombre se ha mantenido ya por unos 20 años en esta fe. Amén. Que así como ustedes, bueno, me pongo yo primero, ¿no? Porque como ustedes saben, vuelvo a repetir, yo no tuve el privilegio de nacer en esta fe, en este evangelio puro que Dios tiene para esta humanidad, sino que nací también como ustedes en una iglesia muy popular, muy grande, y pensaba prepararme incluso como ministro de esa iglesia, pero el Señor tenía otros planes para mí. Así es. Así como lo tuvo para ustedes, de traerlos en un momento
tan importante en que estamos viviendo. Yo quisiera que mi hermano José leyese allí. Es un versículo que yo he visto que a usted le gusta. Apocalipsis 14:12. Es un versículo que debe ser muy conocido por nosotros. Y yo sé que ese versículo le ha impactado la vida suya, mi hermano José. Apocalipsis 14:12. ¿Qué es lo que dice allí? Dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús. Y tienen la fe de Jesús. Amén. Entonces, hay un pueblo allí. Yo sé que para ustedes ese versículo significa mucho. Amén, hermano. Para la gloria de Dios. Y muchos de nuestros amigos Radio Escucha, yo sé que también estarán envueltos en ese remanente que leyó ahí el hermano, que estarán guardando los mandamientos, no de los hombres, sino de Dios. No del papado, sino de Dios. ¿Y la fe de quién, mi hermana María? Y la fe de Jesús. Amén. Hermano, para mí eso de volver a tener la atención en los mandamientos fue después de un largo sueño en una serie de denominaciones e iglesias. Estaba como adormitada, y eso era un efecto que el enemigo de nuestra alma, Satanás, nos tiene a veces a la iglesia dormida, pero cuando nos despiertan con la palabra precisa de lo que es necesario en nuestra vida, hay un renacer, un revivir, y eso pasó conmigo al hablarme del día sábado y de los mandamientos del Señor, que esa es la verdadera libertad del ser humano, porque cuando uno se preocupa en cumplirlos con la fuerza y el poder del Santo Espíritu de Dios, pues ya uno se siente libre, verdaderamente libre. Amén, amén. Mi hermana María, Dios te la bendiga. Mi hermano José, Dios me lo bendiga. Hermanito. Ahora voy a tener aquí a otro hermano muy querido también, que tiene una experiencia muy similar. Así que sigan ahí sintonizando mientras aquí el hermano se acerca a los micrófonos. Y por ahí va a venir también la hermana Miriam en un instante aquí a los micrófonos. Mientras la hermana Miriam viene aquí al estudio, mi hermano Ramses, dime tu nombre completo, mi hermano, o dígale aquí a los radio escucha. Bueno, me conocen como el hermano Ramses Agreda. Ok, muy bien. Oye, tiene una voz de radio, mi hermano. Bueno, realmente en Venezuela tengo un programa de radio, se llama El Fuerte Clamor. Amén. Tiene ya 4 años en el aire. Ahora mismo no está en el aire, bueno, por problemas diversos, sí, pero... Sí. Bueno, está ahora en el aire, están en los programas radiales a través de tu ministerio. De la página web, sí. No, del Ministerio del Evangelio Eterno. Claro, sí. No, y de hecho que esto también sirvió para que nosotros también abriésemos una página web. Se titula www.elfuerteclamor.org, que bien. También sirve a este ministerio, el Evangelio Eterno de West Palm Beach, Florida. Okay. Antes de seguir hablando, yo quiero que tú en breves palabras nos diga cómo fue que tú llegaste al Evangelio, porque tú tienes una experiencia, tengo entendido, muy similar a la que han tenido nuestro hermano José y nuestra hermana María. Bueno, realmente es muy cierto. Yo llegué al Evangelio gracias a un programa de radio, por cierto, a este mismo programa, La Voz del Evangelio Eterno. Un día estaba yo escuchándolo en la ciudad de Tampa, Florida, cuando estaba trabajando un domingo, y eso me impactó de tal manera que después el siguiente domingo también lo escuché, a tal extremo que llegué y llamé e invité a los hermanos que estaban transmitiendo el otro programa, que también tenía que ver con la voz del Evangelio Eterno. Y ellos fueron a mi casa, me presentaron el mensaje, y para honra y gloria del Señor ya estoy en este mensaje, en este glorioso mensaje adventista del séptimo día, el cual todos los días doy gracias al Señor por haber conocido este preciosísimo mensaje para honra y gloria del Señor. ¿Cuántos años hace más o menos? Porque tengo entendido, tú me lo acordaste, que yo tuve el privilegio de bautizarlo a usted y a su esposa. Claro que sí. ¿Cuántos años hace? Eso fue en abril del 98 cuando nosotros conocimos el mensaje. Alabado. Luego después, a los 3 meses yo pedí bautismo ahí mismo, porque fue tan impactante el mensaje en mi vida que a los 3 meses pedí el bautismo, y fue usted mismo que nos bautizó en un río, no me acuerdo el nombre del río, en el centro de la Florida, no sé, en un lugar de la Florida. Sí. Mira eso, qué alegría. Y qué alegría saber que se han mantenido en la fe, que una vez fue dada a los santos. Porque como usted sabe, mi hermano Ramses, es duro, difícil seguir
una senda estrecha como es la que el Señor nos pide. Pero qué hermoso es caminar en esas pisadas de Jesús, ¿no? Así es, así ¿verdad? es. Aquí tengo otra persona que es muy conocida para este evangelio y ya para usted también, nuestra hermana Miriam. Miriam, yo creo que yo también tuve el privilegio de bautizarle a usted, ¿no? También, pastor. ¿Ah, sí? Sí. Mire eso. Y usted también vino nunca, que yo me acuerdo, nunca hablamos de su experiencia. Usted también, como muchas... es bastante largo, pero sí, también yo estaba, ¿cómo le puedo explicar? Como todos nosotros, ¿no? Dormida en una falsa religión, pero no era practicante, o un poquito. Sí, sí, sí. Pero el mensaje sí me llegó muy lindo a mi vida, porque me cogió en momentos de salud muy difíciles, y de ahí me levantó el Señor. Y yo le doy gracias a Él porque eso fue lo que me volvió a mí a la vida. Amén. Bueno, muy bien, usted es muy conocida aquí en este programa, así que no tenemos que dar mucho detalle de nuestra querida hermana Miriam. Yo quisiera también, porque tenemos que ir aprovechando el tiempo acá, como lo hemos hecho hoy, porque los testimonios es una manera de honrar y glorificar el nombre de Dios. Amén, ¿verdad? Así mismo es. Yo sé que hay miles de personas allá afuera que estarán escuchando este programa a través de las diferentes emisoras, y hay muchos hijos que Dios tiene ahí, como siempre decimos, y ellos también sin duda estarán siendo inquietados, porque el Espíritu Santo, Dios está todavía en el negocio de ¿qué cosa, mi hermano Ramses? En el negocio de llamar a las almas, Amén. al arrepentimiento. Amén. Y que vengan al conocimiento de la verdad presente, ¿no? Y sobre todo, yo diría, de la verdad del Evangelio eterno, porque tristemente han sido muy pocas las iglesias en el mundo entero que están predicando el Evangelio eterno. Qué lástima, ¿no? Estamos hablando del Evangelio eterno, el mensaje de los tres puro, ángeles, claro. El mensaje puro. Por temor quizás algunos, otros por miedo a decir la verdad. Es decir, es difícil conseguir iglesias o grupos que estén en esta verdad del Evangelio eterno. Bueno, déjame decirte el engaño, cómo es. Cómo Satanás ha envuelto prácticamente al mundo entero en un engaño fatal. Si usted le pregunta a cualquier ministro evangélico, no importa de qué denominación, y usted le habla de Apocalipsis capítulo 14, él enseguida le va a decir, o a un miembro que estudie su teología, la teología de ellos le van a decir, no, nosotros no tenemos que preocuparnos por esas profecías de Apocalipsis 13, Apocalipsis 14, porque ya nosotros estaremos en el cielo. Mi iglesia va a ser llevada al cielo antes que esas profecías ocurran aquí en la tierra. Fíjate qué engaño tan fatal. Bueno, fíjese que el engaño es tan terrible que, de hecho, uno de los grandes evangelistas del protestantismo moderno hoy, como lo es Billy Graham, el evangelista Billy Graham estaba predicando una vez en un programa de televisión, le preguntaron sobre el libro de Apocalipsis, que si era un libro para nuestro tiempo, y cuál fue la respuesta que él dio, que ese libro era un libro muy oscuro y que él no recomendaba el estudio de ese libro. Ahora, yo pregunto, ¿será que ese libro no es para nuestro tiempo? ¿Qué dice la palabra de Dios cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, el capítulo 1? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y bienaventurado el que lea y los y el que que oyen oye las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Amén. Entonces, ¿para cuándo es ese libro? Ese libro es para nuestro tiempo, para los que hemos alcanzado los fines de la historia de esta tierra. Claro, Amén. es que ese es el motivo la estratagema del enemigo, que no puedan entender ese libro para que no se puedan dar a conocer entonces la verdad y puedan entonces ser salvos. Es cierto. O sea, eso es lo que sucede, que le pone entonces un velo a ese libro. Sí, fíjense que entonces por un lado tenemos ese gran engaño de que al mundo evangélico se le hace creer que ese libro va a ser aplicado para cuando la iglesia ya haya sido llevada, raptada al cielo. Entonces vendrá una gran tribulación aquí en la tierra. Cristo aparecerá de nuevo y va a dar un mensaje como una segunda oportunidad. Y entonces se va a manifestar el hijo de perdición, el anticristo, etcétera, etcétera. O sea, un sinnúmero de fábulas, engaños satánicos que se ha introducido en las mentes de personas que son buenas, sinceras, pero bien engañadas también. Sinceramente engañadas. Ahora, por un lado tenemos ese gran
un número de personas que están en ese engaño, y por el otro lado, personas como aquellos que del profeso pueblo de Dios, que conocen estas verdades, pero como son verdades tan impopulares, pudiéramos decir, distintivas, sí, que no son aceptadas por la mayoría de la cristiandad, entonces optamos por mantenerla callada o rechazarla simplemente. Sí. Por eso es que muchos no predican estas verdades. ¿Por qué? Por miedo a perder su feligresía. Hoy día la mayoría de las iglesias no predican eso. ¿Por qué? Porque no quieren precisamente presentar el evangelio que va a revelar la verdad salvadora. Claro. Y esa verdad salvadora, como dijeron los discípulos al Señor, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Claro, sí. Fíjese que entonces, y muchos no la rechazan, pero con el silencio están siguiendo el rechazo. Y como nos presenta la Biblia, la ira de Dios también va a ser manifestada sobre aquellos que detienen, que encubren la verdad. No es solamente rechazarla, sino callan, aquellos que callan. Sí, porque el ser neutral en un tiempo de crisis como estamos viviendo ahorita es la peor traición que podemos hacerle a un Dios santo y a su palabra. Y que Dios nos libre de ello, ¿no? Por eso yo me alegro, para mí es de gran felicidad saber que usted, su esposa, sus hijos que ya han crecido, están todavía en estas verdades. Oír a mi hermano José, mi hermana María, que ya pasaron por aquí por este micrófono, también mi hermana Miriam acá, o sea, porque eso es el evangelio, es un cambio en nuestras vidas, una transformación, seguir, aceptar, escoger la senda estrecha. Y esa senda estrecha la han seguido todos los hombres y mujeres que Dios ha tenido a través de la historia. Y lo importante es mantenerse en la fe, claro, en esa fe que fue dada a los santos. Es decir, perseverar constantemente ante las pruebas que a diario se nos presentan. Las pruebas van a venir. Noé pasó por eso, el ridículo, el rechazo. Juan el Bautista, Elías, cada uno de esos hombres, Martín Lutero, cada uno de esos hombres y mujeres han bebido de la copa del ridículo, de la persecución, del vituperio, y para esos últimos días muchas veces ahora está repitiéndose la misma historia de personas que quieren guardar su prestigio en la sociedad, pero pretenden ser cristianos, o por lo menos de boca dicen: oh no, yo creo en esos mensajes, yo fui bautizado, soy de tercera generación. Pero la pregunta es: ¿qué tú estás haciendo con tu experiencia religiosa? ¿Por qué tú te mantienes de una forma tibia, callada, neutral, cuando Dios te está pidiendo que tú seas un hombre, una mujer, que te aliste para ser un atalaya en las paredes, en las murallas de Sión? ¿Verdad? Bueno, vamos a estudiar un libro hoy, por lo menos introducirlo, porque aquí hemos venido estudiando, como tú sabes, tú has venido siguiendo este ministerio, hemos venido repasando la Biblia completa, desde el Génesis, queremos llevarla hasta el Apocalipsis, esos grandes personajes, grandes eventos, grandes capítulos que tiene la Biblia, concentrándonos especialmente en lo que tiene que ver con estos últimos días, ¿verdad? Porque en la Biblia está llena de verdades, pero hay una diferencia entre verdad y verdad presente, ¿verdad? Así es, claro. Si yo te pregunto, mi hermano Ramses, dígame cuál era la verdad presente que había en los días de Noé. ¿Cuál era? La verdad presente para los días de Noé era que iba a venir un diluvio. ¿Y que había que hacer qué cosa? Y que había que hacer preparativos para entrar en el arca. Amén. ¿Cuál era la verdad presente en los días de Juan el Bautista, mi hermana Miriam? La verdad presente era que se preparara el camino para la venida del Señor. Amén, para el Mesías. Claro. Y así, a través de la historia, ha habido una verdad presente. ¿Cuál fue la verdad presente de los apóstoles? Cuando ya Cristo murió y resucitó, que el apóstol Pablo habló mucho de eso. ¿Cuál era? Había una verdad presente que había que presentarle al mundo en esa ocasión. Que Jesús había resucitado. Que Cristo había resucitado. Ahora, tenemos nosotros que recordarle al mundo cristiano nominal hoy día que Cristo ha resucitado. No, porque ya todas las religiones y todas las iglesias lo saben. Óigame, y aún las iglesias no cristianas han escuchado. De hecho, es un hecho histórico que Cristo vino, murió y resucitó.
Es un hecho histórico. Es un hecho histórico. Es una verdad linda, hermosa, pero la verdad presente que debemos de mantener latente en estos últimos días es que la gracia está a punto de ¿qué cosa? De terminar. De cerrarse. Así es. Que hay un tiempo que Dios le ha dado a esta humanidad, así como le dio a Jerusalén, a Israel, a los pueblos, a los cananeos. Y un tiempo para prepararse, porque para eso es justamente, ¿cuál es la verdad presente que el Señor nos ha dado a nosotros en este tiempo? Es precisamente el mensaje de los 3 ángeles. Amén. Que está presente en Apocalipsis capítulo 14, versículos del 6 al 12. Es el mensaje que ha de preparar a un pueblo para que esté en pie ante la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pero esa verdad es una verdad impopular, como lo decíamos hace un rato atrás. La mayoría de las iglesias no quieren predicar este mensaje. Y por eso es que uno de los pocos ministerios que está presentando esa gran verdad ha sido este ministerio. Para la gloria de Dios. Para la honra y la gloria del Señor. En inglés, en español y hasta en francés. Ahora, en el libro de MIQUEAS, mi hermana Miriam, vaya. Sí, hable. es que cuando el hermano Ramses está hablando de el mensaje de Apocalipsis 14, ¿por qué muchas iglesias no quieren? Porque en ese mensaje hay una una advertencia del Señor donde dice: temed a Dios y dadle gloria. Entonces, cuando vamos a profundizar qué significa eso, están involucrados la obediencia a los santos mandamientos. Y como la humanidad hoy día anda sin mandamientos, entonces no quieren oír esa voz de reprensión. Es cierto, es cierto. Ahora, fíjese, el personaje que vamos a introducir hoy de la Biblia es Miqueas. Miqueas, el mismo nombre, quiere decir quien es como Yahweh o como Jehová. ¿Quién es como Jehová? Esa es la pregunta. ¿Quién se asemeja a Yahweh? ¿Quién se asemeja a Yahweh? ¿Verdad? El nombre estaba representando algo muy especial, porque en aquel tiempo de Miqueas, que fue en los años 700 antes de Cristo, como en los días de hoy, había mucha religiosidad también. Había muchas creencias. Los pueblos paganos cada uno seguía su propia religión, igual que hoy. Los pueblos están envueltos en religión. Hay mucho fanatismo religioso, aún dentro del cristianismo, ¿no? Lo más triste de ese paganismo que hubo en esa época es que los paganos eran tristemente aquellos que habían apostatado de esa verdad, como era el pueblo de Israel. Eran precisamente las 10 tribus que apostataron, cuya capital fue Asiria, las 10 tribus, y la tribu de Judá y la tribu de Benjamín fueron las únicas tribus que se mantuvieron en la verdad. Posteriormente, la tribu de Benjamín apostató de la verdad y quedó solamente la tribu de Judá. Es decir, el pueblo de Dios de 12 tribus se redujo ¿a cuánto? A una sola tribu. Que después también, como hemos estudiado a través de otros profetas, también cayó en apostasía y Dios tuvo que permitir que fuesen saqueada, incendiada y destruida por Babilonia. Claro que sí. Por eso es que vemos que este profeta Miqueas se levanta, como lo vamos a leer a continuación. Él se levanta en los tiempos de los reyes de Judá, es decir, los reyes Acaz, Ezequías y Jotam, reyes de Judá. Claro, ellos. Sí, o sea, otra vez, un tiempo muy especial. Pero el mismo profeta Miqueas venía de un pueblito bien pequeñito. Él no era un hombre de gran influencia. Venía de un pueblito de Moreset. Ajá. O Moreset. Una pequeñita aldea. Que alguien podía decir, bueno, de esa pequeña aldea podrá salir alguien que tenga importancia, con algún mensaje importante, como decían de Jesús. De Nazaret podrá salir algo bueno. No. Y aquí vemos algo también muy significativo. Dios siempre ha empleado a simples instrumentos para llevar verdades presentes, la verdad presente. No ha buscado a grandes hombres o a grandes instituciones. No, es Satanás que hace creer que la verdad, tal como está en Cristo Jesús, está en las manos del gran clero, de las grandes instituciones. Ese ha sido el caballo más grande troyano que yo he visto que Satanás ha introducido acá. Es un engaño sutil. Por eso es que la mayoría piensan que si uno no va a un instituto de teología reconocido, entonces uno no es un ministro
consagrado o un ministro reconocido. Claro. Y nosotros lo vemos siempre, lo vemos en la historia. El pueblo remanente, la iglesia que Cristo viene a buscar es una iglesia remanente, una iglesia pequeña, una iglesia que no va a depender de instituciones grandes, una iglesia que va a estar compuesta de seres humildes, amén, seres que van a, amén, que quizás no fueron a la universidad, no fueron a ningún instituto de teología, no tienen título, simplemente van a ser los hombres y mujeres que van a dar el último mensaje de misericordia a un mundo que perece en pecado. Amén. Pastor, como estábamos hablando del libro de Miqueas, ¿no? Nosotros tenemos entendido que Miqueas es uno de los profetas menores. Para las personas que escuchan muchas veces no tienen tanta información, ¿no? Entonces, claro, algunos sí, otros no, pero por ejemplo, terminamos el libro de Daniel, Isaías atrás, esos son los profetas que se llaman profetas mayores, pero Miqueas simplemente porque tal vez tiene ¿cuántos versículos? Siete capítulos. Y luego viene Nahum y los otros. Perdón, 5 capítulos. Claro. Entonces, podemos decir que Miqueas, aunque tenga 5 capítulos, la importancia que presenta este mensaje no es porque tiene menos capítulos, es menos importante que el libro de Isaías, que el libro de Daniel, ¿me entiendes? No. Porque Miqueas dice aquí que hizo su profecía durante la decadencia de Jerusalén y de Judá, pero cumplió su misión profética, ¿no? Y entonces el contenido de ese libro presenta las condiciones que prevalecían en esos tiempos, pero como nosotros estamos hablando verdad presente, al ir estudiando, vamos mirando que las situaciones presentes también se parecen a las que vivían Jerusalén y Judá. Por tanto, las profecías de Miqueas también se puede aplicar a tiempo presente como se aplicaban Daniel, Isaías, haciendo un paralelismo, ¿no? Claro. Bueno, en este pequeño libro vamos a ver, vamos a empezar a leer enseguida, que este profeta, sus profecías abarcaban no solamente para esos tiempos de Israel y Judá, sino para el distante futuro. Claro. Porque él también profetizó de Jesús. Vamos a ver aquí que también hay profecías que precisamente en este tiempo podemos aplicarla. Sus profecías pudieron ser como figuras, como siempre decimos, como diría el apóstol Pablo, figuras, tipos o símbolos para aquellos que hablamos de vivir final en estos últimos días. Pastor, y este libro, por pequeño que sea, como dijimos, pero fíjese, en este libro es donde los israelitas, en los tiempos de, en el tiempo de los judíos, ¿no? Podríamos decir así, es el libro que más escudriñaban. ¿Por qué? Porque aquí está la profecía donde decía dónde iban a ser el Mesías. Amén, sí. Hay algo muy importante, ¿no? El profeta Miqueas fue uno de los tantos profetas que el Señor levantó para amonestar a la nación judía. Claro. En este caso, una nación que estaba ya en abierta apostasía, se había apartado del mensaje del verdadero Dios y ya estaba viviendo en idolatría. Y así como Miqueas, hubo otros profetas que el Señor levantó y muchos de ellos fueron torturados, fueron apedreados, muchos de los profetas que el Señor había enviado para amonestar a su pueblo, porque el carácter de Dios no es un Dios que va a castigar a la primera que ellos transgreden pues los mandamientos de Dios, sino que el Señor en su misericordia estaba enviando diferentes profetas. ¿Para qué? Para amonestar a su pueblo. Pero como el pueblo judío nunca escuchó a sus siervos, los profetas, como dice la palabra de Dios en Amós capítulo 3, versículo 7, el Señor envió ya, como ellos no entendían el lenguaje de Dios, ese lenguaje simbólico de las profecías, el Señor tuvo que enviar al profeta Jeremías. En Jeremías capítulo 25, ahí tenemos la profecía más exacta, dice nombre y apellido de quién los iba a llevar cautivos a Babilonia, y hasta el tiempo, por 70 años fueron llevados ellos cautivos a Babilonia. ¿Por qué? Fue largo el tiempo que esperó el Señor por su pueblo, pero lamentablemente ellos no hicieron caso de las amonestaciones del Señor. La pregunta que debemos hacernos es, ¿ha esperado Dios también? ¿Ha dado Dios bastante tiempo a esta generación perversa, violenta, pecaminosa, desobediente, etcétera, etcétera? No hemos visto en la profecía, no podemos encontrar también al mismo Dios con su misma paciencia, su mismo amor, su misma benignidad. ¿Pero qué cosa? Pero que también pone límites a las naciones. Así es. Así como se lo puso a Israel, a Judá
le pone límites. Y eso es lo que estamos tratando de presentar, de mantener latente aquí en este programa, La Voz del Evangelio Eterno, para que nadie tenga excusa en el día postrero, para que también la sangre de ellos, de todas las personas que escuchan, no caigan sobre nosotros. Así como decía Ezequiel en el capítulo 1, versículo 1 al 2. Léalo por favor, mi hermana Miriam. Vamos a ver, Miqueas capítulo 1, versículo 1 y 2. Vamos a ir analizando esto en el contexto del tiempo que estamos viviendo. Palabra de Jehová que vino a Miqueas, el moratista, en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Ok, vamos a ver con perdón, que lo que él vio para Samaria y Jerusalén es aplicable para hoy. Eso es lo que siempre, porque otra vez, como yo digo en este programa, en mis presentaciones, la Biblia no es para entretener a los viejitos o a los niños. No, la Biblia es palabra de Jehová para preparar un pueblo para su venida. Amén. Dice, oíd pueblos todos, está atenta tierra y todo lo que en ella hay, y el Señor Jehová, el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Oíd, ¿qué cosa dice allí mi hermano Ramses? ¿Aquí quiénes son los que debían oír? Tenían que oír la palabra. Sí, palabra de Jehová. Oíd pueblos todos, no solamente los israelitas, no solamente los de Judá. Aquí hay una, aparte de que dice todos, fíjese, hace una especificación exacta de nuestro planeta. Tierra. Está atenta tierra. Tierra. Como nosotros sabemos que Él es el creador, ¿verdad? Pero como sabemos que la rebelión es en esta tierra que comenzó, y nos da específicamente el nombre, dice, está atenta tierra y todo lo que en ella hay. Porque la tierra fue, este planeta fue el único que ha caído en la transgresión y en la desobediencia. Y el llamado que Dios tiene es a este planeta Tierra para que volvamos de nuevo a establecer esa relación de obediencia con Él. Claro, y esta otra parte, pastor, es muy lindo cuando dice el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros. Desde su santo templo, el Señor, la gente no entiende que hoy día hay un santuario celestial. La gente siempre quiere ir a los santuarios hechos de mano y de piedras hechos de mano en la tierra, pero el santuario celestial donde dice que el Señor será testigo contra nosotros. ¿Por qué? Porque en el lugar, en el santuario, en el cielo está la santa ley de Dios. Entonces quiere decir que hay un templo en el cielo, porque aquí dice desde su santo templo. Vamos a detenernos un poquito aquí, porque tristemente ha habido un poder que ha querido transferir, mudar ese templo, ese santuario que está en el cielo a la tierra, como había predicho Daniel, el profeta Daniel, que ya lo estudiamos por aquí. En Daniel 7:25, sí, que iba a cambiar los tiempos y la ley, un poder político religioso, que iba a tratar de transferir, de mudar las funciones del sumo sacerdote. ¿Cuál es el único sumo sacerdote que tenemos en este tiempo? Cristo Jesús. El único sacerdote. Es el único. Ya de acuerdo Amén. a la Biblia, es Jesús. ¿Y qué iba a hacer ese sacerdote a favor de nosotros? ¿Qué iba a hacer? Mediación. Mediación. Mediar. ¿Iba a hacer qué cosa? Para con nosotros. Mediación. Redención. Nos va a proveer la redención. Íbamos a confesarnos nuestros pecados a Él. ¿Y Él es qué cosa? Dice la Biblia. Juez justo. Él es fiel, justo, ¿para qué? Para perdonarnos. Nuestros pecados. O sea, todo eso se iba a llevar a cabo desde el santuario, desde ese templo en el cielo. Pero fíjese Pero bien, hubo un poder que ha tratado de mudarlo aquí en la tierra. Pero fíjese bien que también dice Jehová desde su santo templo, ya estamos hablando que Él está en ese santuario celestial. Amén. Sea testigo contra vosotros. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Y por eso es que yo siempre he insistido en esto, le digo a muchos hermanos y amigos que nos escuchan, el Señor es misericordioso. En Él no hay un carácter vengador, castigador, implacable. Sin embargo, el Señor tiene límite en su misericordia. El Señor le ha dado tiempo a su pueblo para que se arrepienta. Amén. Pero ¿en qué va a ser testigo? ¿Cómo va a ser el Señor testigo contra vosotros? Porque va precisamente a aplicar la corrección. Amén. Porque Él es
amor, Él es misericordioso, pero también Él es fuego consumidor. Sí, pero para aquellos que pero hay tres elementos. Hay tres elementos en el carácter de Dios que nosotros necesitamos entender, y por eso es que hay muchas personas que no entienden, muchos hermanos no comprenden el carácter de Dios. Unos dicen que no, que Dios es muy benévolo como para castigarnos. Otros dicen, no, es que Dios castiga, Dios es implacable. No, pero el Señor tiene un equilibrio y tiene tres elementos esenciales en su carácter. ¿Cuáles son esos tres elementos esenciales que son inseparables de esos tres elementos? El amor, la justicia y la misericordia. Amén. Esos son tres elementos esenciales en el carácter de Dios que no pueden ser separados. Porque si yo quito el amor y dejo la justicia, el castigo, entonces estamos hablando de un Dios severo que no perdona, que no es misericordioso. Y si quito la justicia y dejo solamente el amor y la misericordia, entonces es un Dios que acepta el pecado, no importa cómo tú seas. No, es como el padre de familia cuando ama a su hijo. El que ama a su hijo, ¿qué hace? Aplica la vara de la corrección para castigarlo. Claro. Entonces nosotros tenemos que entender, hermanos y amigos que nos escuchan a través de este programa de radio, y siempre lo hemos insistido, que tenemos un Dios amoroso, nos ama, pero así como nos ama, también castiga. Sí, también castiga la transgresión. Sí, fíjense que hablando del templo, que Él está, qué es lo que Él está a punto de hacer desde su santo templo, allá en Apocalipsis capítulo 7, vamos a ver qué dice Apocalipsis 7:15. Ok, vamos a ver, léanlo por favor. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. O sea que hay un trono, Dios está en su templo, en su trono, y hay personas que le sirven. Ahora, en el mismo libro Apocalipsis, pero el capítulo 11, versículo 19, hay algo muy importante allí. Claro. 11:19, léalo. Dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo, y hubo relámpagos y voces y truenos y un terremoto y grande granizo. ¿Qué cosa vio Juan allí? El templo de Dios abierto en el cielo. Se abrió el templo de Dios. Y lo más importante es que el apóstol Juan vio, aparte de que vio el templo de Dios abierto en el cielo, también vio la ley de Dios. Amén. Claro. El arca de donde está. Esa ley que la mayoría de las iglesias está invalidando, al final la vamos a ver los 10 mandamientos y vamos a ver que la ley de Dios está más vigente que nunca, que siempre ha estado vigente, que nunca ha sido clavada en la cruz del Calvario, como la mayoría ha insistido, de acuerdo a Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. La única parte de la ley de Dios que fue clavada en la cruz del Calvario, porque tenemos que hablar de que la ley de Dios no solamente se refiere al decálogo, la ley de Dios tiene varias partes, y entre esas partes podemos hablar la parte de la ley de Dios que se refiere a la ley de los sacrificios y las ofrendas. Claro. La parte, como lo dice Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14, que fue clavada en la cruz del Calvario, fue precisamente la ley de los sacrificios y las ofrendas, la ley ceremonial. Fíjense que Dios tan sabio, ¿no? Esa ley ceremonial, Él no la escribió con su dedo. Él le dijo a Moisés que la escribiese en un libro. Así esa fue la que fue clavada en la cruz, quedó clavada. Pero la ley de los 10 mandamientos, incluyendo el sábado, fue escrito con el dedo de Él. ¿Y fue escrita ¿dónde? En un libro. En tablas de piedra. En tablas de piedra, indicando así que no podía ser clavada en una cruz. ¿Cómo iba a clavar 2 piedras en la cruz? Y eso indica firmeza, que eso nunca se va a abolir. Yo sé que en el próximo programa vamos a seguir hablando de esto, pero hay algo importante. Esa ley ceremonial estaba únicamente mientras se cumplía el advenimiento del Mesías. Era por eso la sombra de lo que había de venir. O sea, la gente repetía el rito conmemorando, se miraba en el sacrificio del Cordero la muerte de Jesús. Claro, por eso Pablo, allí en Colosenses otra vez, capítulo 2, versículo 17, dice que esa ley era la sombra de lo por venir, pero que la realidad era Cristo. Claro. O sea, la ley de la Pascua, del día de la Pascua, el sacrificio pascual, y el celebrar ese sábado ceremonial pascual,
el de la fiesta del, ¿cómo se llama? Del Yom Kippur, de la expiación. Claro. ¿No? Todas esas eran fiestas que apuntaban a alguna faceta del ministerio de Jesús. Claro. Pero el sábado del cuarto mandamiento, y claro, este no era un estudio hoy del sábado, ¿no? Pero hay que recordarle a los hermanos y amigos, porque es que Satanás se ha empeñado en tergiversar la palabra de Dios. Y el profeta MIQUEAS fue levantado un tiempo, presente como el de hoy, para llevar al pueblo de nuevo a las verdades que Dios tenía para esa época. Lo que pasa es que la ley moral de los 10 mandamientos no estaba, o sea, no era parte de la ley ceremonial. No. ¿Me entiende? Claro. La ley ceremonial era para resguardar la ley moral. Amén. Una vez venido Jesús, ya no tenía por qué estarse repitiendo los sacrificios. Es más, el Señor dijo: su casa os es dejada vacía. Ya el Señor, cuando murió en la cruz, el sacrificio se terminó todo eso. Pero Él entró a oficiar en el santuario celestial. Por eso es que estamos leyendo en Apocalipsis que dice que se miró el templo de Dios y el arca de Dios en el templo. Ahora ese templo, hay un versículo 15 de Apocalipsis, versículo 8, por favor, déme leerlo, yo lo tengo porque tengo que empezar a cerrar el programa. Dice: el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Mis amigos, escucha, este es un llamado para ti hoy. El Señor está a punto de cerrar el tiempo de misericordia. Así como Dios levantó a MIQUEAS, quiere levantarte a ti, ministro que me escucha. Quiere levantarte a ti, laico que me escucha, para que tú también unas tus voces y podamos levantar este fuerte pregón y recordarle al mundo que Dios está y quiere estar dirigiendo tu vida y dirigiendo mi vida para que podamos ser salvos y no sigamos en el pecado. Que Dios nos bendiga. Con la santa espada, hoy pues trabajar con la fe animada, pues muy pronto vendrá. Él vendrá. Esperad y velad, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas, sí, muy pronto vendrá.